Hola, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha, se escucha. Perfecto, listo. Un saludo a todos los que están viendo este video. Hoy estoy con un invitado especial, la verdad, una persona que quiero mucho, mi primo Luciano Coria, y hoy traemos un nuevo segmento, ¿no? Vamos a hablar sobre un tema que es la vid verdadera. Y la vid verdadera no nos vamos a referir a bebidas alcohólicas, sino a la palabra bíblica. Y le quería pedir, ¿no? A mi primo Luciano si puede estar leyendo Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Antes que Bueno, nada, también saludar si querés. hola, soy Luciano, el primo de Marcelo. Se me escucha bien, ¿no? Sí, 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 se escucha bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, en Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, esta sería la palabra. Más o Sí, menos encontramos tres puntos que, bueno, Dios poda a los suyos para que lleven más fruto. También uno de los segundos puntos que encontramos es que hay una unión entre Cristo y los verdaderos creyentes en una unión íntima. Y también por tercer punto encontramos que la palabra nos enseña que hay cristianos verdaderos y cristianos falsos. Así que esto es lo que vamos a estar hablando. sí. Si querés empezar a explicar eso que está bastante interesante. Bueno. Bueno, primero al decir Jesús, yo soy, en el versículo, en el primer versículo, al decir yo soy la vid verdadera, hace referencia a que hay otras vides, pero esas vides serían, por ejemplo, otras religiones, pero en esas vides no hay vida, sino que solo hay vida en Jesús. Cuando hablamos de los frutos, en el versículo 2 dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno, ¿cuál es el propósito de la limpieza? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús había viñas. En esas viñas lo que hacían era dejarlos un tiempo de 3 años, en donde en Sí, ese tiempo de 3 años se podaba, se limpiaban los frutos, etcétera. En donde, bueno, para que concurridos esos 3 años, se terminaban esos 3 años, lo que pasaba era que las ramas estaban más sólidas y daban más fruto. Entonces, otro ejemplo es que también Jesús estuvo 3 años con sus discípulos donde les enseñaba las cosas, ¿no? De cómo predicar, etcétera, etcétera. Entonces, luego de que Jesús muere y resucita y se va al cielo con Dios, los que quedan en la tierra, Pedro, los discípulos, comienzan a sí, dar frutos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que en los tiempos de prueba, en los tiempos difíciles, tenemos que estar, tenemos que estar firmes, como las ramas que a determinado tiempo dan frutos. Quizás no sean muchos frutos lo que vemos nosotros, pero aunque sean pocos, tienen que ser de buen gusto y agradables. Entonces, como está en la palabra, la poda en la vida significan las circunstancias, significan las sí, aflicciones, los problemas, lo que Dios permite a nuestro alrededor con el propósito de formarnos, como se formaban las ramas. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la poda, es cuando Pedro negó a Jesús. Eh, por ejemplo, Pedro lo que confiaba en sí mismo, que con sus propias fuerzas él no lo iba a negar.
pero a fin de cuentas él lo negó cuando fue confrontado por las personas que Sí, estaban ahí. Entonces, a través de esto, el corazón de Pedro fue quebrantado y ahí fue un ejemplo de la poda, ahí la poda estuvo en su vida, ¿no? Entonces, nosotros estamos en un proceso, aprendiendo a tener paciencia en medio de las pruebas, donde Dios no pueda a nosotros. No tenemos ay, no me sale la palabra, que quejar. quejar ni murmurar contra Dios, ¿no? Sino que tenemos que soportarlo, tenemos que tener paciencia. Nosotros tenemos que recordar que en el momento de las pruebas, Dios nos está podando, Dios nos está limpiando. Por ejemplo, eso es lo que muchos dicen hoy en día, ¿no? Sí, Dicen, por ejemplo, por culpa de las enseñanzas muchas veces en las iglesias, lo que no, que dicen, por ejemplo, que vos sos un hijo del rey, de que vos te mereces todo lo mejor, vos sos el mejor, mm, nunca vas a tener problemas. Eso es todo mentira, ¿no? Porque en realidad, vamos a poner un ejemplo en lo económico, ¿no? Si no tenemos plata. Yo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Me pongo a mí, yo ofrendo, yo diezmo y me quedo sin plata y no tengo más plata. Entonces yo digo, ¿por qué Jesús me pasa esto si yo te obedezco, yo hago todo? Es la poda de Dios en nuestra vida. Puede ser un ejemplo, esa es la respuesta que Dios nos está podando. sí, Entonces, en conclusión, si vos estás pasando pruebas, perdón, si vos no estás pasando pruebas, es porque en realidad no sos un hijo de Dios, porque Dios disciplina al que ama. Pero si estás pasando pruebas, ponete feliz porque sabés que Dios está disciplinándote y Él te ama a vos. Sos un hijo de Dios, es una evidencia de que sos un hijo de Dios. Después también en el versículo 4 viste donde decía, permaneced en sí, mí, es que nos tenemos que quedar en Él. Permanecer significa quedarse en un lugar. Entonces tenemos que tener una relación permanente con Jesús, estar con Jesús, tener una relación perdurable con Él. Entonces, Él es la vid y nosotros somos las ramas. ¿Qué significa sí, con esto? Que el tronco tiene savia y ¿qué es la savia? Es lo que le da la vida a las ramas, lo que la hacen fértiles para tener frutos. Entonces, nosotros somos las ramas y si estamos con Él, en una unión con Él, porque las ramas y el tronco se unen, si estamos en una unión con Él, vamos a tener vida, porque la vida solo viene de Él. Nosotros estamos muertos, pero la vida viene de Jesús. Entonces, también en el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera. Entonces acaba el tercer punto cuando decía que hay cristianos verdaderos y cristianos sí, lo falsos falso. cuando dice que, bueno, que las ramas secas van a ser cortadas y tiradas. Entonces, al nosotros no estar con Dios, no tener la fuente que Él es la vida, vamos a ser cortados y vamos a ser tirados. Entonces nosotros tenemos que permanecer en Él. Tenemos que resistir, tener paciencia y resistir a la poda porque sabemos que si estamos pasando por pruebas es porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Así que ese sería mi punto de vista sobre estos 6 versículos. Sí, y es muy parecido, viste, a lo que hablamos en la semana del proceso, ¿no? Que yo te decía, hay mucha gente que se desanima en el momento de la prueba. Y las pruebas siempre, como vos decías, ¿no? Al que Dios ama, disciplina. Y la vamos a tener a los que nos aman. Y en ese momento tenemos que, aunque sea difícil, tenemos que tener la certeza de que por más oscuro que todo se vea, todo va a salir bien. Algo que anoté, viste, era a veces tenemos que autoexaminarnos qué estamos fallando en lo mental, porque tenemos una mente que en la primer prueba le echamos la culpa a Dios, en vez de, como dice, bástate en mi gracia. Y las pruebas es algo que los jóvenes no, en realidad todos las pasamos, pero yo creo que los jóvenes hoy en día están pasando bastante. Muchos piensan, no, mi familia no me quiere y se separan del camino y eso es un gran error, ¿no? Porque dicen, no, yo voy a volver a la iglesia si yo me siento santo, si yo estoy libre de pecado, pero la iglesia es un hospital y tenemos que nosotros ser los primeros que enseñen que todos los que
se hayan alejado, tienen que acercarse, porque decíamos que es la fuente de vida. Dijimos que el Señor es la fuente de vida y nosotros somos los pámpanos. Entonces, Él decía también en un versículo, es glorificado en que llevemos mucho fruto. Y nosotros, como sus hijos, muchas veces vamos a llevar fruto, a veces vamos a ser podados, pero es muy sabio lo que dijiste, ¿no? De, acerca de la poda, porque nosotros en esta vida siempre vamos a pasar pruebas, a veces vamos a estar en un tiempo bueno, un tiempo de multiplicación, a veces va a venir una poda muy fuerte, a veces una poda no tan fuerte, sino apenitas, y en ese momento nosotros tenemos que mantenernos fiel, aunque sea en lo poco, nos tenemos que mantener fiel, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y tenemos un Padre que nos ama, ¿no? Y quería hacer hincapié en lo que dijiste, llevar mucho fruto, aunque muchas veces seamos podados. No tenemos que bajonearnos, también siendo adultos, líderes, jóvenes, no nos tenemos que bajonear ante la primera prueba, ante la primera poda, porque es todo un proceso, ¿no? Un proceso para llegar a la bendición. Y tenemos que seguir firmes, firmes en esta palabra, ¿no? Como decía, yo soy la vid verdadera y ustedes son mis pámpanos, y lo que habías leído después, que tenemos que entender eso, ¿no? Eh, los jóvenes, hay algo que me anoté, ¿no? No, de la perseverancia, porque también la perseverancia juega un papel fundamental en esto. Y hay muchos ejemplos, ¿no?, en la vida de, por ejemplo, este Henry Ford. Dicen que fracasó un montón de veces. Él siempre, obviamente, se dedicaba a los autos, pero había fracasado como 7 veces. Y recién en la última triunfó y se volvió multimillonario. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Porque es un ejemplo un poco extraño. Que si nosotros, sabiendo quién es nuestro Padre, perseveramos, tendríamos que llegar más lejos, porque en este proceso muchas veces vamos a tener lo negativo, ¿no? Lo negativo me refiero no el fracaso, sino vamos a ver una poda, a lo que vos decías, ¿no? La poda, y no nos tenemos que bajonear ni desanimar. Me gusta hacer mucho hincapié, ¿no?, en que nos motivemos, que nos aferremos a Dios y que le demos para adelante. Sea poco, sea medio, sea mucho, hay que darle para adelante. Y me gustó mucho la explicación que diste, ¿no? ¿Y tenés algo más para agregar? No, por ahora eso que expliqué recién, de que sí o sí tenemos que Sí, permanecer, porque muchas veces no sea por las pruebas, pero por el aburrimiento, por ejemplo, de que caemos en rutina de que siempre voy a hacer lo mismo, ¿para qué hago? Pero si yo los animo de que si nos metemos más a fondo, empezamos a leer todo y empezamos a poner por obra, va a haber un cambio de verdad, porque eso va a ser algo muy bueno para nosotros, ¿no? Si permanecemos en él, tenemos que permanecer a pesar de las pruebas, a pesar del aburrimiento, a pesar de sí. lo que nos digan, porque bueno, va a ser difícil, es difícil muchas veces, y bueno, yo animo a todos a que lo hagamos todos juntos, de permanecer en él. Sí, por ahí a veces se vuelve como monótono, como vos decías, ¿no? Pero es la única solución, es permanecer firmes. Porque bien decía, ¿no? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Nosotros tenemos que permanecer. Esa es una tarea que no es fácil, es bastante difícil, pero lo tenemos que hacer. Eh, Muchas veces nosotros nos desanimamos, ¿no? Pasamos por situaciones familiares, en el trabajo, también en la escuela, porque últimamente hay una tendencia, ¿no?, en los jóvenes que se está pervirtiendo, pero nosotros tenemos que permanecer. Por ejemplo, yo me voy a poner en un ejemplo. Yo estoy en una escuela, ¿no?, secundaria, y soy el único que no va a fiestas y me dicen de todo. Yo tengo que permanecer en la palabra, y cuando digo fiesta no me refiero, ¿no?, a un cumpleaños, sino me refiero a irse a un boliche.
y yo tengo que permanecer. Yo no puedo pretender, ¿cómo se dice? No permanecer en la vid, me voy unos 10 minutos de la vid porque tengo que hacer algo y después vuelvo. Es una decisión de vida, ¿no? El seguir a Cristo, el permanecer en Él. El permanecer en Él es como algo que hay que cada día aferrarnos más, pero la decisión de seguir a la vid, que es al Señor, es una decisión, yo creo que de vida. Y nosotros, al ser sus pámpanos, tenemos, ¿no?, que saberlo. Él es la fuente de vida, Él es la fuente, a través de Él nosotros vamos a prosperar, nos va a pasar un montón de cosas, pero Él es la vida, Él es nuestro Padre y Él nos ama y nosotros tenemos que amarlo. Y muchas veces en este camino vamos a tener buenas, vamos a tener malas y muchas veces va a venir el enviado de Dios que nos va a dar ánimo. Muchas veces va a venir el enviado de las tinieblas que nos va a desanimar, que nos va a traer palabra negativa y nosotros vamos a ponernos mal, o quizás no, pero nosotros tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios, a lo que nos habla a través de sus siervos, a través de su palabra. Tenemos que enfocarnos en esa palabra, en esa promesa, y siempre que venga la palabra de desánimo, quiero motivarlos a que recuerden la palabra de Dios, recuerden las promesas que Él hizo con sus vidas, con sus ministerios, y que no escuchen esa voz de desánimo de los, de los enemigos, ¿no? Porque siempre vamos a tener a ese enemigo que es el diablo, que va a mandar a gente para desanimarnos, para desmotivarnos, para decirte que estás mal, porque cuando viene el tiempo de prueba te va a venir a decir estás mal. Y nosotros tenemos que recordar su promesa, tenemos que saber que Él nos ama, tenemos que seguir teniendo comunión con Él, por más prueba que pasemos nunca, pero nunca nos apartemos de Él. A veces es duro. Va a llegar un momento donde quizás dudemos entre buscarlo o no. Y por más duro que sea, yo te quiero motivar a que tomes fuerzas y lo busques, porque la respuesta está en Él. Eh, Mismo Luciano dijo al principio, yo soy la vid verdadera, ¿no? Decía Jesús. Y tenemos que permanecer en Él porque Él es la fuente de vida. Esta es una palabra tomada de una parábola, no de una parábola, sino de unas palabras que dijo Jesús. También dijo parábolas, pero en todas las enseñanzas que habló Jesús vemos que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros tenemos que entender que fuera de Él no vamos a poder alcanzar nada y nos va a costar todo el doble, pero con Él quizás esto va a ser difícil, va a costar, pero sabiendo que estamos con Él, escuchando su palabra, recordando sus promesas, vamos a llegar, ¿no? Nos va a costar, va a ser un proceso doloroso, va a haber una poda, pero con el Señor tenemos la certeza de que vamos a llegar, porque eso es lo que es la fe, ¿no? La fe es la certeza de lo que no se ve. Eh, y quería hacer hincapié en eso, ¿no? Hablaba con Luciano también en la semana acerca del proceso, algo que se está empezando a hablar en todos lados, es que Dios nos procesa, no porque nos odia, no, sino porque nos ama. Y para llegar a la bendición, primero hay que pasar por un proceso, que también acá está relacionado con la poda. Y muchas veces esa poda va a ser dolorosa. Lo podemos decir también por experiencias propias, pero yo quiero motivarlos, ¿no? A que no se bajoneen, siempre va a haber una poda. Quizás ya después cuando lleguemos a lo que Dios quiere que lleguemos, va a ser menos doloroso, pero siempre va a haber una poda que el Señor le va a hacer a los que los aman, los que los siguen, sirven, porque Él nos ama, Él quiere que lleguemos a lo que tiene planeado, pero Él necesita trabajar con nosotros, Él necesita procesarnos. Por ejemplo, yo para ir con el auto por la calle, yo necesito tener la licencia, pero para tener la licencia necesito un proceso, necesito pasar por un proceso, necesito pedir turno, tener que ir a una escuela, es todo un proceso.
pero cuando ya tengo la licencia ya puedo andar. Tengo mis precauciones, pero ya puedo andar en auto. Y relacionado con esto es casi igual. Nosotros para llegar a la bendición vamos a tener un proceso. Vamos a pasar por momentos difíciles, muchas veces no tan difíciles, pero muchas veces sí. Entonces, con Luciano los queríamos animar, ¿no?, a que permanezcan en la vida verdadera que es Jesús, no se desanimen ante la circunstancia, no le den lugar al diablo, a resignarse, ¿no? Porque si nos resignamos, ahí perdemos todo. La resignación creo que es lo que pierde todo, porque nos resignamos y decimos, no, esto no sirve, no lo hago más. Y ahí perdemos todo. No nos resignemos, sigamos confiando, sigamos para adelante, sigamos creyendo, por más que, que las probabilidades de la bendición sea 1%, sigamos creyendo, sigamos para adelante, no nos bajoniemos. Eh, Nosotros tenemos que dar fruto y lo vamos a dar. Quizás no tan rápido, porque va a ser un proceso dar fruto, pero vamos a llegar a darlo. No perdamos la fe, sigamos buscando a Dios, porque Él es la fuente de vida, Él nos va a ayudar a alcanzar la bendición, pero no le escapemos al proceso, porque ese proceso hoy quizás lo odiemos, pero lo vamos a llegar a amar, porque a través de ese proceso vamos a aprender, vamos a crecer espiritualmente, vamos a crecer como persona y nos vamos a parecer cada vez más y más a Jesús, que es nuestro Señor, que es al que nosotros seguimos y es al que nosotros queremos parecernos. Es a nuestro Salvador, ¿no? Y Sí. por eso, para ir terminando, quería leerles unas líneas, ¿no? Las personas piensan que según su lógica y pensamiento no necesitan de la vida, que pueden solos, pero después pasa lo que leímos hace un rato, se secan. Muchas veces nosotros creemos que estamos bien, que por lo que nosotros leímos en otros libros que no son la Biblia, por nuestra lógica, pensamos que alejándonos de Dios podemos conseguir llegar a grandes lugares, saltarnos los procesos, creemos que lo podemos lograr sin Dios. Y quizás muchas veces parece que, mira, esta persona lo logró, pero yo quiero explicarles un ejemplo, va a decirles un ejemplo. Este es un ejemplo de dos ministerios, ¿no? Había un auto que iba lento, ¿no? Iba tambaleando, pero iba en el camino. Y después pasó una Ferrari, que pasó a todo lo que da, y era otro ministerio. Otra persona que según sus ideas estaba bien. Y este decía, no puede ser, yo estoy con Cristo hace más de 10 años y a veces estoy que tambaleo. Y este viene que está hace 2 años trabajando y pasó volando. Y dicen que después de 2 horas que el auto pasó por donde estaba el auto, lo vio tirado en la banquina que había chocado. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas veces creemos que por la velocidad eso quiere decir que una persona que está tomando la decisión correcta. Pero acá el Señor nunca nos dijo, van a tener, hoy planto la semilla y mañana y a las 2 horas va a dar fruto. Quizás de a las 3 no sabemos el tiempo, pero por algo está escrito en la palabra, confían en mí, ¿no? Que bienaventurados los que confían en el Señor, los que no confían en hombre, mejor dicho. Y muchas veces creemos que nuestro pensamiento y nuestra lógica va a estar, ¿cómo se dice? Nos va a traer la bendición. Nos olvidamos de Jesús, ¿no? Y de sus palabras. Le hacemos caso a nuestra lógica, pero el que persevere, hay una frase que dice, el que persevera triunfa. ¿Cuánto más nosotros que creemos en el Señor, que estamos confiados en Él, si perseveramos, vamos a triunfar? Y por eso en esta tarde te quiero animar, ¿no? A que autorreflexiones acerca de esta palabra. Si realmente estás perseverando, ¿no? Confiando en Dios, permaneciendo en Él y estás perseverando. Muchas veces no queremos decir, yo me pongo como ejemplo, porque yo a veces no me gusta decir me equivoqué, pero a veces hay que decir me equivoqué, tomé una mala decisión, creí que esto era un bien para mí, para mi familia,
pero realmente voy a volver a permanecer en el Señor, voy a volver a Él. Es una decisión. Eh, el perdón es una decisión también. Muchos dicen, no, yo tengo que sentir perdonar. El perdón es una decisión, se toma por decisión. Y nosotros tenemos que tomar esa decisión, ¿no? Cuando nos equivoquemos, tenemos que saber que estamos mal. Cuando no nos equivocamos, cuando estamos en el proceso, tenemos que saber que tenemos que confiar en Él, tenemos que recordar sus promesas. En el proceso es fundamental recordar su palabra y estar en comunión con Él, porque nos podemos desanimar. El enemigo nos puede desanimar, nos puede bajonear, pero nosotros tenemos que recordar sus promesas. Y si los que no permanecieron, ahora quiero hacer hincapié para terminar en los que no permanecieron en Él. Si no permaneciste en Él, si sabés que no lo hiciste y querés y te estás preguntando, ¿puedo permanecer volver a permanecer en la vid? ¿Puedo volver al Señor? Obviamente que sí. No, no es algo que te excluya. Vos podés, si estás a tiempo, si estás arrepentido, podés volver a la vid. Y, no, y quiero hacer hincapié para finalizar en esto. Si te equivocaste, sabés que Dios te puede perdonar. Él es fiel y justo, ¿no? Podés volver y si no te equivocaste y estás pasando un proceso, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Muchas veces nos pasan cosas malas por malas decisiones nuestras y otra es un proceso. Si estás en el proceso, te quiero animar a que tomes fuerza y recuerdes las promesas de Dios y sigas para adelante. Los procesos son parte de la escuela del Señor, ¿no? Es donde nosotros vamos creciendo. Pero si tomaste malas decisiones y pusiste en riesgo todo, te quiero invitar a que tomes la decisión de volver, ¿no? Volver a la fuente de vida. Y nada, espero que esta palabra les haya servido a todos, les haya sido de bendición. La verdad, un gusto poder haber hecho un video con acá mi primo. La verdad que lo tenía pendiente, lo venía hablando hace rato, pero la verdad que muchas gracias. Muchas gracias a todos los que vieron. Hay varios que mandaron saludos. Y nada, gracias por este apoyo, gracias por ver este video. Lo pueden seguir a Luciano en sus redes, está como Luciano Coria, también tiene un canal de YouTube, tiene unos buenos covers. Y nada, compartan este video con alguien que necesite una palabra de aliento. Eh, Obviamente pónganle me gusta, suscríbanse y nada, nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos, feliz Día de la Patria.